Y esto es básicamente el ciclo de valor del consumidor, que es lo que queremos lograr. Básicamente queremos tener operaciones eficientes con toda la tecnología que podamos aplicar, escáneres, automatización, sistemas, compras, etcétera. Todo buscando tener costos más bajos. La eficiencia es uno de los enfoques para tener costos más bajos. Por otro lado, manejar procesos de ECR y Category Management, con alianzas con proveedores, tener una eficiencia adicional en toda la parte de manejo de inventarios, toda la cadena de suministros y por último, manejar tácticas adecuadas, acordes con las estrategias del consumidor de precio, promoción, surtido y exhibición. Y todo este círculo básicamente para obtener tres cosas: la lealtad de los consumidores, el aumento de las ventas y minimizar los costos. Esta famosa balanza la logramos básicamente mediante este ciclo del valor del consumidor de toda la cadena de suministros. Veamos un poco qué pasó con Category Management, qué está impulsando la gerencia por categoría. Y un aspecto en el que vamos a hacer mucho énfasis es lo del consumidor. Y ese consumidor de hoy en día es un consumidor que ha cambiado mucho. Es un consumidor que tiene mucho menos tiempo. Hoy en día, el tiempo de permanencia de un consumidor en una tienda, todos sabemos que es máximo 30 a 45 minutos. Tiene menos tiempo, tiene que hacer todo, está expuesto a 25.000 o 30.000 productos. Y durante ese lapso de tiempo, ¿cómo selecciona sus productos ese consumidor? Es un consumidor más exigente, es un consumidor mejor informado, es un consumidor que ha cambiado su estilo de vida. Hay más hogares de padres solteros, más madres que trabajan, presiones de estilo de vida, etcétera. Luego, ese cambiante mundo del consumidor que está cambiando de forma acelerada. ¿Podemos decir que el consumidor de hace 5 años era diferente? Con toda seguridad responderíamos que sí, pero no solamente el de hace 5 años, el de hace 3 años, el de hace 2 años, y seguirá evolucionando. Y por otro lado, hay un aspecto que toca al consumidor, es el ambiente competitivo. Si bien todavía en el mercado peruano ha habido alguna consolidación, todavía hay grandes jugadores por llegar al mercado y de alguna manera solo aquellos que tengan tanto del lado de los proveedores como del lado de los detallistas estándares mundiales de ejecución serán los que sobrevivirán. Mi pregunta sería, ¿conocemos verdaderamente al consumidor? ¿Sabemos sus hábitos? ¿Sabemos quién es el que compra? ¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? ¿Quién usa el producto? ¿Qué hace cuando lo compra? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Qué tamaño de transacción? ¿Qué productos asociados lo hace? ¿Lo conocemos profundamente? Estoy seguro que si profundizamos en esto, nos vamos a dar cuenta que no. Si vemos el mapa de Sudamérica, y sin ir muy lejos, y miramos países tal vez como Argentina, Brasil, Chile, o el caso mexicano en el norte, vemos que el ambiente competitivo en ambos lados, tanto de proveedores como detallistas, es absolutamente diferente al que tenemos hoy en día en el Perú. Y eso va a llegar con el tiempo, es una evolución que hay en los mercados latinoamericanos y tenemos que mirar que esto nos lleva a nuevos retos. Cada vez el consumidor va a ser más exigente, cada vez va a ser más difícil de obtener la rentabilidad, por lo tanto, la eficiencia en la cadena de valor será muy importante y es por esto, en gran parte, lo que movió en la década de los 90 en los Estados Unidos al comité ECR al desarrollo de Category Management. Por otro lado, importante es la definición de lo que es gerencia por categoría.
tratar las categorías como unidades estratégicas de negocio. Cada categoría es como si fuera la unidad estratégica del negocio que estamos manejando. Mirarla y estudiarla, analizarla profundamente. Las categorías se administran usando procesos estratégicos. Ya no vamos a hablar solo de tácticas, sino de estrategias enfocadas al consumidor. Son tres aspectos fundamentales. Primero, veíamos enfoque del consumidor. Segundo, unidades estratégicas de negocio. El tercero, vamos a manejar estrategias. Otro aspecto muy importante que vamos a ver son los roles de la categoría. Los roles de la categoría nos van a decir a nosotros la importancia que tiene cada una de las categorías para nuestros clientes, en el caso de nuestros proveedores, en el caso de los detallistas, nos va a decir la importancia de las 100 categorías que manejamos, cuáles son las más importantes, cuáles son las menos importantes, en cuáles invertimos más recursos de los activos nuestros y en cuáles invertimos menos. Va a ser, en cierta forma, la gran macroestrategia de la categoría de la definición de los roles. Por otro lado, el Category Manager y también el Account Manager, tanto del proveedor como del detallista, ya van a ser personas responsables de los resultados finales de la categoría, del P&G. No solo van a ser personas responsables por hacer una labor de ventas o de compras, sino de una labor total de toda la cadena de suministros, responsabilidad total de los resultados de la categoría. La implementación del Category Management en el punto de venta es la clave. Si no se implementa en las tiendas adecuadamente y se hace un seguimiento adecuado de los resultados, no estamos haciendo gerencia por categorías, solo estamos preparando para hacer gerencia por categorías. Y por último, y lo más importante, es la relación de colaboración entre proveedores y detallistas. Sin esa relación de colaboración no existe gerencia por categorías. Es una relación íntima, es una relación de compartir información, es una relación de ganar-ganar, buscar cómo hacemos para que la categoría crezca en sus ventas, crezca en sus resultados para ambas partes. Y es algo que obviamente culturalmente tendrá que llegar. Lo que hemos tratado de demostrar en estos dos charts, desmembrar de una manera más fácil la definición de lo que es gerencia por categoría, y esto es para entrar a ver la importancia que tiene el consumidor en todo el proceso de gerencia por categoría. Aquí tenemos básicamente el chart de los 8 pasos de la gerencia por categoría, en la cual está 1. Definición de la categoría, 2. Rol de la categoría, 3. Evaluación de la categoría, 4. Tabla de desempeño, 5. Estrategias de la categoría, 6. Tácticas de la categoría, 7. Plan de implementación y finalmente 8. Revisión de la categoría. Pero nos vamos a enfocar, como les dije, en el consumidor. Hay una serie de datos. Todos los datos y fuentes de información que vamos a ver alimentan el proceso. ¿Para qué? Para hacer planes. Planes estratégicos que busquen ¿qué? Que busquen maximizar ventas, maximizar utilidad y de alguna forma mejorar el manejo de los inventarios. Pero más importante que eso, satisfacer al consumidor. En muchos casos nosotros tenemos medidas duras en nuestros índices de medición. De alguna manera tenemos índices de venta, de rotación de inventario, de márgenes de utilidad, etcétera. Y en muy pocos casos vemos que tenemos índices de satisfacción del consumidor. Y satisfacción al consumidor es lo que nos va a traer los resultados duros. Si yo conozco que yo estoy haciendo las cosas que mi consumidor quiere que yo haga, seguramente voy a reflejar los resultados del futuro. Es decir, no estaremos midiendo medidas de autopsia, que fue lo que pasó. Cuando yo mido ventas, márgenes, mido qué pasó. Y cuando empiezo a mirar
satisfacción del consumidor, estoy mirando resultados futuros, resultados que voy a obtener, y esto va a ser muy importante, el entendimiento del consumidor en todo el proceso de gerencia por categoría. Miremos un poco lo que es una categoría y dice: una categoría es un grupo de productos, servicios, diferenciables y manejables que los consumidores perciben ser interrelacionados y o sustituibles y que cumplen una necesidad del consumidor. Ahí vemos la categoría. ¿Quién la define? ¿La define el distribuidor? ¿La define el detallista? No. Se define desde el punto de vista del consumidor, y los hábitos del consumidor cambian, han cambiado. Si nosotros hemos definido las categorías los últimos 5, 10, 15 o 20 años, es probable que sea correcto, pero debemos revisar estas definiciones desde el punto de vista del consumidor, teniendo la información, análisis, datos, investigaciones de mercado, de tal manera que estemos hablando de hechos y no de opiniones. Hay 3 aspectos en la definición de la categoría. El primero tiene que ver con las necesidades del consumidor. ¿Qué son aquellas que lo motivan a usar la categoría? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de una categoría de mascotas, y de una investigación de usos y hábitos del consumidor se supo que las necesidades básicas eran alimentar, vivienda, cama, salud, jugar, acicalar o embellecer a la mascota. Necesidades fundamentales que mueven al consumidor. El segundo paso es mirar cuáles son los productos o servicios que cumplen esas necesidades del consumidor, y de una forma muy amplia, y a eso le llamamos nosotros el proceso del embudo, en el cual en la parte superior del embudo iniciamos con una tormenta de ideas de todos aquellos productos que de alguna manera pueden satisfacer esas necesidades en forma muy amplia. Poco a poco vamos filtrando el embudo, teniendo en cuenta como la parte más importante si le agrega valor al consumidor, si el consumidor percibe esos productos como pertenecientes a la misma categoría, y finalmente llegamos a definir una categoría. Por eso, la definición de categorías son diferentes en cada país, y no se puede tomar la definición de categoría de México o Chile y decir que esa definición de categoría encaja absolutamente en el mercado peruano, porque es muy probable que el consumidor peruano se comporte en forma diferente, que tenga percepciones diferentes, necesidades diferentes. Es verdad que en el mundo globalizado cada vez la definición de las categorías van a ser más globales por el comportamiento de los consumidores, se vuelve cada vez más general, más homogéneo, pero todavía hay particularidades. Por último, también es muy importante cuando uno define lo que se llama la estructura de la categoría. Es decir, ¿qué son las categorías, subcategorías, segmentos, subsegmentos, etcétera? Es decir, estructurar la categoría fundamental se llama el árbol de decisión del consumidor. El árbol de decisión del consumidor es conocer cómo decide el consumidor la compra, cuál es la primera decisión que el consumidor toma, cuál es la segunda, cuál es la tercera. En muchos casos nos basamos en información o estudios que no nos dan la verdadera respuesta. ¿Por qué la decisión de compra del consumidor? Este es un fenómeno que sucede en una parte consciente e inconsciente y sucede en segundos. Si yo le pregunto al consumidor en su casa o fuera de la tienda cómo toma decisiones, la respuesta que me va a dar o lo que yo voy a conseguir de él es el top of mind, lo que él recuerda, o me va a decir su parte aspiracional. Yo quiero de alguna forma aislar su top of mind o su parte aspiracional para conocer cómo decide verdaderamente el consumidor. Y hay múltiples estudios de investigación de mercado que permiten aislar este fenómeno para verdaderamente saber
¿Qué es la primera decisión que el consumidor toma cuando enfrenta la góndola a comprar el producto dentro de una categoría? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿En qué momento está dispuesto a hacer intercambio de un producto por otro? ¿En qué momento está dispuesto a desistir de la compra? ¿O en qué momento está dispuesto a abandonar la tienda? Y eso, como comprenderán, es muy, pero muy importante.